Continuaremos con la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Estaremos viendo el verso 1 y verso 2. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Esta mañana, hermanos, me dispongo a hablarles la manera que el creyente debe conducir su vida cristiana para agradar al Señor y abundar en esta obediencia más y más. Hablaré de 4 puntos: la autoridad amorosa de la exhortación y ruego en el Señor, el aprendizaje de la enseñanza apostólica, la manera que debemos conducirnos para agradar a Dios y el crecimiento constante, abundar más y más. Imaginemos esto, hermanos. Aquí mi hermana Lourdes podrá identificar muy bien esta escena. Imaginemos a una maestra en el salón de clases. Durante semanas ha estado enseñando a sus alumnos con paciencia, explicando, repitiendo, haciendo preguntas, respuestas, resolviendo dudas. Los alumnos han escuchado, han tomado notas, han aprendido acerca del tema. Un día llega la hora de clases, los alumnos van al salón y la maestra dice: bueno, alumnos jóvenes, guarden todas sus cosas y saquen un lápiz y borrador. Los alumnos, yo sudaba frío, hermano, cuando escuchaba al maestro decir eso. Guarden sus cosas y saquen el lápiz y el borrador. Tendremos una evaluación de lo que hemos visto estas semanas. El ambiente cambia. Algunos se ponen nerviosos, otros se sorprenden porque no lo esperaban, pero ya habían sido enseñados, ya estaban capacitados, ya les había dado todas las instrucciones esa maestra. Pensemos en esto. De la misma manera, hermanos, la vida cristiana, hemos conocido, hemos aprendido de la palabra de Dios, hemos visto las instrucciones de nuestro Señor Jesús, y una vez que hemos conocido y hemos aprendido la Escritura, nuestro Señor nos manda a dar fruto, a cómo debemos ahora conducirnos, ahora cómo debemos actuar en esta vida, en los caminos de la fe. Y quiero hacerte una pregunta, que a lo largo del sermón estés pensando y meditando en ella. Si Dios evaluara tu vida, evaluara tu conducir hasta el día de hoy, ¿crees que a Dios le agradaría? ¿Crees que a Dios le agradaría cómo te has conducido en el camino de la fe hasta el día de hoy? Por eso el apóstol Pablo a los de Tesalónica les escribe recordándoles que no solo se trata de haber aprendido, sino ahora cómo deben conducirse, cómo deben de vivir ahora agradando a Dios y seguir abundando en esto. Hay 3 palabras que destacan el final del capítulo 3, que es el amor, la santidad y la esperanza, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba acerca del capítulo 3, finalizando los versos 1 Tesalonicenses 3:12. Dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, cuando hablábamos acerca del amor fraternal. Pero también les dice: con este fin, para que sus corazones sean afirmados e irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vean que con esos 3 palabras que termina el capítulo 3,
Esas mismas 3 palabras son los temas principales del capítulo 4. Santidad, amor, al final del capítulo 4, esperanza, y menciona un tema más, la responsabilidad del hombre en el trabajo. El capítulo 4, hermanos, inicia con un ruego y una exhortación. Recordemos cómo es el amor del apóstol Pablo y sus colaboradores a los tesalonicenses, que los veíamos cómo él los trataba como una nodriza, como una madre con amor, pero también los amonesta como un padre firme, que les exhorta, que les corrige. Y este texto comienza hablando, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ese es el punto número 1 que me dispongo a hablar. La autoridad amorosa del ruego y la exhortación en el Señor. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Aquí la palabra rogar muestra el corazón amoroso del apóstol Pablo, de ese amor que tiene hacia ellos. Es una advertencia, una palabra que muestra amor, muestra cuidado, pero también muestra una urgencia espiritual. Si alguien se acercara a mí y me dijera, hermano Isaías, te ruego, mi mente en ese momento digo, bueno, es algo importante que me tiene que decir este hermano. Porque pudo haber iniciado, hermano, te quiero decir algo. No, hermano, te ruego. Hay algo importante que me quiere decir mi hermano, y ese ruego para mí muestra amor, muestra desesperación por parte de él, porque hay algo importante que quiere decirme. Hermano, te ruego. Pero imaginemos que no solamente se acerca a mí y me dice te ruego, sino, hermano, te ruego y te exhorto. Hay algo serio que me quiere decir mi hermano. Esta palabra, exhortar, viene del hebreo parakaleo, que significa llamar cerca, o sea, invitar, invocar. Es una imploración o consolación. Cuando se habla acerca de la exhortación, hermanos, esta exhortación, se va a exhortar a alguien, procura un cambio. Trata de guiar hacia las palabras que va a decir más adelante, busca guiar a la persona a un cambio. O sea que tiene que ver con lo que es correcto hacer. Hermano, te ruego y te exhorto. Los tesalonicenses venían manejándose bien su vida cristiana, porque muchas veces el apóstol Pablo da gloria a Dios por su comportamiento y el testimonio que estaba teniendo estos hombres. Pero el apóstol Pablo y sus colaboradores querían que quedara claro eso que habían aprendido ya. Por eso les dice, hermanos tesalonicenses, os rogamos y exhortamos. Eso ya es algo serio. Es algo que ellos pudieron parar antenas y es algo serio que nos va a decir el apóstol. Pero no solamente dice exhortamos, sino que también dice exhortamos en el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, esta exhortación en el Señor Jesús significa que lo que se va a decir más adelante viene bajo autoridad de Jesucristo. No es una opinión del apóstol Pablo, no es una opinión personal que él cree que considera de lo que es mejor, no, sino estas palabras que va a decir más adelante se escriben bajo la autoridad de Cristo mismo. Es como si Pablo dijera, no les estoy dando mi idea, no les estoy dando lo que considero yo mejor. Esto que les voy a decir viene respaldado por Cristo mismo. Así como lo dice al final del verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. No instrucciones personales, no instrucciones de lo que yo considero mejor, sino las instrucciones que han sido dadas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Y pensemos en eso. Es como cuando un rey elabora un decreto
lo sella bajo su anillo. Son las palabras del rey, pero manda un mensajero. Va corriendo el mensajero y dice al pueblo: así dice el rey, ya ha decretado estas instrucciones de cómo se van a llevar a cabo ciertas circunstancias de ahora en adelante. Pero el pueblo podría decir: no, yo no creo eso, son tus palabras. Aquí está, es por parte del rey, y esto que estoy hablando viene por parte del rey, aunque yo sea solamente un mensajero. Y aquellos que rechazan a este mensajero no lo están rechazando a él, están rechazando directamente al rey. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo exhorta en el Señor Jesús, está diciendo: esto no viene de mí, viene de Cristo mismo. Por lo tanto, las palabras que ya vendrán más adelante no es una opción, no es tesalonicenses si quieren o no hacerlo. Es un llamado serio a obedecer. Es un llamado serio a escuchar estas palabras que vienen por instrucción del Señor Jesús. Os rogamos, os ruego, hermanos, que pongan atención a esto, y exhortamos en el Señor Jesús. Es un llamado serio a obedecer. Y estas palabras tuvieron un gran peso en esta carta en ese momento que se escribió. Pero estas palabras siguen teniendo un peso hasta el día de hoy. Esta carta se escribió a los tesalonicenses, pero esta mañana Dios nos está hablando y nos está diciendo: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Y hacer menos estas palabras, y no tomarle importancia a estas palabras e ignorarlas, no me están rechazando a mí, que yo soy el mensajero. No están rechazando al pastor o al predicador que se expone esta mañana para hablar la palabra de Dios, sino que estamos rechazando, estamos desobedeciendo a Dios mismo si nosotros no obedecemos. ¿Y cuál es esta exhortación? ¿Cuál es este llamado? ¿Cuál es esta angustia que pueda tener el apóstol Pablo al mencionarle que le ruega y le exhorta en el Señor? Sigue diciendo el texto: que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es el punto número 2. El aprendizaje de la enseñanza apostólica. ¿Cuál es esa exhortación? De la manera que aprendisteis de nosotros. De esa manera que aprendisteis de nosotros, se deben conducir para agradar a Dios. Como decía hace un momento, estas palabras, el apóstol Pablo que escribió, no les cayó por sorpresa a los tesalonicenses, porque era algo que el apóstol en su momento, cuando estaba entre ellos, se dedicó a enseñarles, a instruirlos, a pesar de las pocas semanas que estuvo en Tesalónica antes de que comenzara la persecución. Él les instruyó en estos aspectos básicos de la moral cristiana. Pero Pablo sabía lo importante que era de instruir a estos nuevos creyentes en estas cosas. Por eso les vuelve a repetir, les vuelve a recordar lo que él ya les había enseñado. Cuán importantes son estas cosas que el apóstol Pablo vuelve a plasmar en la carta. ¿Y cuáles fueron esas cosas que aprendieron los tesalonicenses, hermanos? Si vemos la carta 1 Tesalonicenses capítulo 1 versos 5 al 6, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. La predicación del evangelio no llegó a ustedes, Tesalónica, solamente con palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como nos enseñaba el pastor. ¿Cómo reconocemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y sigue diciendo el texto: como bien sabéis,
¿cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros? Así como saben cómo nos comportamos nosotros cuando estábamos entre ustedes. Los tesalonicenses no solo oyeron el evangelio, no solo oyeron palabras, sino vieron cómo Pablo vivía ese evangelio. El mensaje no solamente iba acompañadas de palabras, como nos dice el texto, sino que nos dice que iba con el poder del Espíritu Santo y plena confianza. Y ese poder del Espíritu Santo, hermano, se refleja en la vida de estos hombres. Decía MacArthur respecto a este texto: la calidad del mensaje fue confirmada por el carácter de la vida de cada uno de los predicadores. La vida ejemplar de Pablo sirvió como un libro abierto que todos los hombres podían leer. Esto contribuyó a establecer la credibilidad del poder y gracia de Dios, que resulta esencial para hacer creíble el mensaje de redención a los pecadores. Aprendieron, hermanos, a vivir lo que se predica. Nosotros no podemos, recordemos, somos pecadores, seguimos fallando, pero ahora que estamos en Cristo, no es una vida que nos caracteriza a las obras que hacíamos antes. Por lo tanto, podemos estar engañados, o el poder del mensaje no va a tener su efecto cuando nosotros podríamos anunciar el evangelio, pero nuestra vida refleja todo lo contrario. Y muchas veces puede ser ese el testimonio con nuestras familias, porque son nuestras familias quien nos conoce más, quien donde en lo último nosotros podemos desarrollar ciertas actitudes que no lo hacemos en público. Cuando nosotros queremos disponernos a anunciar el evangelio a nuestra familia, es cierto que muchas veces van a utilizar cosas, errores, que nos equivocamos para hacerlo tan grande, porque sabemos que nos equivocamos. Pero si es una vida que te caracteriza constantemente en error, donde no hay arrepentimiento, donde puede haber orgullo, pero te dispones a hablar y compartir del mensaje, estaríamos cayendo en muchas incoherencias. Hay un dicho que dice: tus actos hablan más fuerte que tus palabras. Si mi manera de conducir, donde nadie me ve, donde no hay cristianos, donde estamos fuera de la iglesia, si mi manera de conducir es mala, y cuando yo me pueda disponer de anunciar estas virtudes del Señor, oye, primero cambia tu vida y luego vienes a enseñarme. Pero los apóstoles enseñaron, estos colaboradores se empeñaron a llevar el mensaje no solamente con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo y con ese poder viviéndolo en sus propias vidas. Verso 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué gozo es eso, hermano? Qué gozo el saber que los hombres, los maestros, el pastor, el predicador que se para aquí enfrente, que no venga a traer una instrucción solamente de lo que dice la palabra de Dios, sino que sea algo que vivamos. ¿Cómo yo podría anunciar el evangelio a ustedes, que es tan grande responsabilidad, cuando no me conduzco de la manera correcta? Que antes que escuchen mis palabras, antes que ustedes digan: ah, qué bonito habla el hermano Isaías, gloria a Dios por el hermano Isaías, que puedan decir y pensar: quiero imitar a ese hermano, porque sus hechos, las actitudes, eso es lo que me refleja, es más fuerte, porque veo que ese mensaje que él enseña lo vive. Y estos apóstoles, estos hermanos enseñaron esto, esta buena conducta que tenían los apóstoles y sus colaboradores. Los tesalonicenses no solo aprendieron lo que decía Pablo,
Aprendieron cómo Él vivía. Veamos el capítulo 2, verso 10-12, cómo ellos vivían, cómo ellos era el testimonio que daban. 1 Tesalonicenses 2, 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Aprendieron eso? ¿Aprendieron fe, carácter, amor, sacrificio, santidad? Por lo tanto, los tesalonicenses pudieron imitar, obedecer. Y vean lo que sigue diciendo el 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y también les enseñaba esto. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Nos encargábamos, los enseñáramos a través de las instrucciones de nuestro Señor Jesús, que anduviesen, que anden como es digno de Dios. Como es digno de Dios. Lo decíamos que escucharon a través de su palabra. Que sigue diciendo el verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la obra de Dios en sus corazones obrando. Por medio del Espíritu Santo, por medio del testimonio que estaban dando estos hombres, el apóstol y sus colaboradores. Y ahora ellos entendieron que no estaban escuchando a un hombre, porque es imposible de lo que estás enseñando un hombre pueda vivir eso. Estaban escuchando a Dios mismo, que es la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros. Esa palabra, el evangelio que llegó y cambió sus vidas y trajo y retumbaba todavía más con el testimonio de estos hombres, con el poder del Espíritu Santo en sus corazones y Dios haciendo la obra en ellos a través de su palabra. Porque es a través de su palabra la cual nosotros podemos conocer el camino del Señor. ¿Qué dice lo que creemos? ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo padeció ante Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Es por medio de escuchar la palabra de Dios, hermanos, que el Señor obra en nuestros corazones. ¿Qué es la palabra de Dios? Salmos 19, 7, 9. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esa es la palabra de Dios, la que cambió la vida de estos hombres, por la cual aprendieron. Y ahora que ha actuado esa palabra en sus corazones, ¿cómo debe conducirse ahora el creyente? ¿Cómo es que debe conducirse? ¿Cómo es que debe andar? ¿Cuál es la manera de conducirnos para nosotros poder agradar a Dios? Sigue diciendo el texto. Recordemos, decía que de la manera que aprendiste de nosotros. Veamos qué aprendieron los tesalonicenses del apóstol y sus colaboradores. Punto número 3. La manera de conducirnos para agradar a Dios. Dice, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios?
De esa manera que aprendieron, así deben conducirse y agradar a Dios. ¿Qué es conducirse, hermanos? ¿Qué es lo primero que puedas pensar al escuchar? Debes conducirte bien. Yo lo primero que escuchaba pues es tomar mi carro, voy a conducir. Si yo conduzco mal, si yo no respeto las señales de tránsito, si yo excedo la velocidad permitida, ¿qué pasa? Puedo terminar en algo mal. Pero si yo conduzco bien, respetando las señales, es más probable que yo llegue a mi sitio seguro. ¿A qué se refiere el apóstol que les dice cómo os conviene conduciros? Ese ruego, esa exhortación ya comienza a tomar sentido. A ese ruego el decir, les conviene esto que les voy a decir. Porque eso deben de así, de su forma de vivir, deben de agradar a Dios. Y conducirse, aquí lo que entendemos es la manera en que nosotros vivimos. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cómo te conduces? Pensemos en la pregunta que nos hacíamos al inicio. Si Dios evaluara nuestra vida, de cómo nos hemos conducido, ¿le agradaríamos? Conducirse incluye qué es lo que pensamos, qué es lo que hablamos, cómo actuamos, qué decisiones tomamos, cómo te comportas en público, cómo te comportas en privado. Esto de conducirse es toda tu vida en movimiento. El apóstol Pablo dio por hecho que los tesalonicenses entendían que el punto de su conducir era su manera de vivir, ya que él les había dado ejemplo de cómo se había comportado entre ellos, irreprensibles, justos en santidad, lo cual era que buscaran el propósito de agradar a Dios. A platicar esta semana con mi hermano Adán y decíamos que muchas personas no tienen identidad. No hay una identidad en ellos. Si están en el trabajo se comportan de una manera, si están en su hogar se comportan de diferente manera, si están en público son diferentes. Pero ¿qué nos demanda nuestro Señor en su palabra? Que nos debemos conducir ¿bajo qué? ¿Bajo lo que nosotros pensamos? ¿Bajo lo que nosotros creemos? ¿Bajo lo que a nosotros nos agrada? No, sino con las instrucciones que hemos recibido de nuestro Señor Jesús. Y vean esto, el apóstol Pablo estaba enseñando a los tesalonicenses por viva voz y en su momento físicamente y ahora por medio de la palabra escribiendo cartas, cómo nosotros aprendemos a cómo debemos conducirnos a través de la palabra de Dios. Esta es la instrucción que Dios nos ha dado para saber cómo debemos conducirnos. No nos dice el texto, condúzcanse bien de vez en cuando. Conducirnos bien no es solo hacer cosas buenas a veces, sino que ahora es vivir toda nuestra vida, hermanos, de una manera que refleje a Dios. El creyente debe vivir para agradarse a sí mismo. No, el creyente debe vivir para agradar a Dios según Él nos ha revelado a través de su palabra. Dice un autor, la salvación, la gracia de Dios no solamente nos perdona, también nos cambia de dueño. Que eso significa que ya no vivimos para nosotros. El creyente ya no vive para sí, sino vive para Cristo. Eso me hace pensar en Romanos, capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mas ahora que hayan reconocido el Evangelio, que es el poder del Espíritu Santo, actúa en sus vidas, ahora que han sido libertados del pecado, ahora que tienen una vida nueva,
donde Dios ha cambiado ese corazón de piedra y os ha dado un corazón de carne para poder adorarle, para poder dar gracias, para poder ver su condición, la cual antes no veían, su condición en la cual pecaban y no tenían ningún remordimiento, pero ahora que Dios trajo luz a sus vidas, que la palabra de Dios actúa en sus corazones, pudieron decir: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y vieron a Cristo y corrieron a Cristo por medio del arrepentimiento, por medio de la fe, y Dios dio ese corazón. Ahora que han sido libertados del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación. Deben conducirse de acuerdo a lo que Dios nos ha establecido en su palabra. Y pensaba esto, hermanos. No es casualidad cómo Dios actúa, lo que veíamos en la mañana. Cómo Dios nos ha venido hablando acerca de la obediencia. Y retumban unas palabras que decía el pastor el domingo pasado. Ya conocemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos queda? Obedecer. Obedecer su palabra. No porque lo diga el pastor, no porque lo diga yo, sino porque Dios mismo lo dice a través de su palabra. 1 Corintios 6:20, referente a esto: porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio, por la sangre de nuestro precioso Señor, que murió en la cruz. Y dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenecemos, hermanos. Ya no nos pertenecemos. Por lo tanto, la meta que tiene el creyente, es agradar a Dios. Buscar agradar a Dios antes que a sí mismo. Buscar obedecerle. ¿Cómo nos hemos conducido delante de Dios? ¿Cómo nos hemos conducido delante de Él? Pero algunos podrían decir: oye, hermano, pero ¿cómo puedo agradar a Dios? Yo no podría agradar a Dios, soy torpe, fallo mucho, me equivoco. Podría ser un pretexto. Oye, hermano, pero ¿qué no dice la Biblia? ¿Qué no dice la Escritura? ¿Que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia? ¿Cómo hemos de agradarle a Dios si nuestras obras son malas, nuestras justicias son malas delante de Dios? Es verdad, nuestras obras no nos justifican delante de Dios. La Escritura dice, es verdad, en Isaías 64:6, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Qué significa esto, que son como trapos de inmundicia? O sea, referente a nuestras obras. Esto significa que nuestras obras no pueden salvarnos. Esto significa que nuestras obras no pueden hacernos justos delante de Dios. Esto significa que por medio de mis obras, por más y más que me esfuerce, no puedo ganar su favor. También dice la Escritura: por gracia sois salvos, no por obras. La salvación es completamente por gracia. Bueno, hermano, pues entonces estás diciendo: ¿cómo vamos a agradar a Dios si nuestras obras son malas? Nuestras obras no nos hacen aceptos delante de Dios. Pero aquí hay una diferencia, aquí hay un parteaguas. Pero cuando ya hemos sido aceptados en Cristo, cuando ya hemos sido unidos a Cristo, cuando ya reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que rendimos nuestra vida a Él, hermanos, nuestras obras ahora sí le agradan a Dios. No por nuestros esfuerzos, sino por la obra de su Hijo Cristo en nuestros corazones.
¿Por qué antes eran trapos de inmundicia y ahora pueden agradar a Dios? La diferencia es Cristo. Antes, ¿qué me refiero antes? Cuando no teníamos temor de Cristo, cuando andábamos vagando en nuestro, agradándonos a nosotros mismos, nuestras obras, antes de Cristo, nuestras obras, no había fe. Eran obras sin fe. Era una obra sin regeneración. Eran obras para justificarme, para sentirme bien, para que otros me miren, para que otros me alaben. No eran obras de fe dándolas a nuestro Dios, a Dios. Pero ahora en Cristo, estas obras son nacidas por medio de la fe. Son obras hechas por su Espíritu Santo en nosotros. Son obras en agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros. Obras que dan fruto. Obras que quieren agradar al Señor, comportarme, a obedecer lo que Él nos manda. No son obras. Ahora el creyente no hace obras como para recibir un mérito, como para ser acepto por parte de Dios. No, eso Cristo ya lo hizo. Sino ahora que nosotros lo hacemos en agradecimiento y por la obra de Dios en nuestros corazones. Filipenses 2:13. Dios es el que produce así el querer como el hacer. Entonces esto significa que podemos agradar a Dios porque Él mismo pone en nosotros el deseo y la capacidad de hacerlo. Antes no podíamos agradar a Dios con nuestras obras. Pero ahora en Cristo, hermanos, no solamente podemos hacerlo, debemos hacerlo, porque para eso fuimos salvos. Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Lo que leíamos en la mañana, 2 de Timoteo 3:16, pero el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, hermanos, antes no podíamos, pero ahora podemos en Cristo. Y ahora debemos hacerlo. Hebreos 13:20, reforzando esto, hermanos. 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, nos ha hecho aptos para toda buena obra. Así Él en vosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios no solamente, hermanos, no solo nos manda agradarle, sino también pone el deseo en nosotros y esa fuerza para hacerlo. Así que nuestras obras para agradarle a Dios son perfeccionadas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto cuando hablábamos de la oración? Nuestras oraciones son torpes. Nuestras oraciones a veces cansados, a veces no tenemos las palabras necesarias, pero las oraciones cuando oramos a Dios, en ese trayecto que van nuestras oraciones arriba, son perfeccionadas por Cristo, que llegan al Padre por la obra.
muchas otras cosas más en la Escritura. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Solamente quiero mostrar cómo podemos agradar a Dios. Viviendo en fe. Vivir en fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios, quieres agradar a Dios y ahora en adelante, quieres vivir para Dios, quieres darle gracia a Dios, porque esa es la meta del creyente, vivir para agradar a Dios. Agradar a Dios comienza creyendo en Él, poniendo tu confianza en Él, confiando en su carácter, en sus promesas, descansando en Él. ¿Cómo podemos vivir agradando a Dios también? Obedeciendo su palabra. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No basta conocer las instrucciones, es necesario. Por eso nosotros tenemos que venir cada domingo para aprender de su palabra. Pero no solamente basta el venir y escuchar. No solamente basta el venir y hacer crecer nuestra cabeza de inteligencia, de doctrina. No tiene ningún sentido si solamente venimos a esto por obra lo que Dios nos enseña a través de su palabra. No basta conocer, hay que obedecer y eso agrada a Dios. Dar fruto, eso agrada a Dios. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, dice la Escritura, agradándole en todo. ¿Qué es todo, hermanos? Todo. Como leíamos en Romanos, que agraden al Señor en su cuerpo y espíritu, agradándole a Dios en todo. ¿Cómo le podemos agradar a Dios en todo? Sigue diciendo Colosenses 1:10. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto acerca de lo que he crecido en el Señor, cómo me he crecido al conocer su palabra, cómo podemos conocer a Dios a través de su palabra, lo que Él ha instruido para nosotros dar fruto. Una vida que agrada a Dios no es eso que Él quiere para sí. Yo considero que esto agrada a Dios. Yo considero que esto es mejor para Dios. Es como esos ejemplos que nos daba el pastor en la mañana. El que estos hombres dicen conocer a Dios, o sea, Dios, yo creo en Dios, Dios es amor, pero es un Dios a su conveniencia. No es un Dios de acuerdo a lo que Él demanda en su palabra, en su escritura. Por lo tanto, no agradamos a Dios en base a lo que nosotros consideramos de lo que es, sino que agradamos a Dios en base a lo que Él nos dice en su palabra, y Él nos manda a llevar fruto, que haya fruto en nosotros. Una vida que agrada a Dios produce acciones visibles. No podemos decir que amamos a Dios, no podemos decir que llevamos frutos, pero no hay nada. De hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De esos sacrificios se agrada a Dios cuando tú ayudas a tu prójimo, cuando ayudas a tu hermano, cuando ves la necesidad de alguien más y dispones y prestas tus manos para poder servirle. Eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios, incluye cómo tratamos a otros. ¿Cómo te refieres a otros? ¿Cómo te acercas hacia otros? ¿Los ves menores a ti, que te ignoro completamente? Dios se agrada cuando hay una ayuda a tu prójimo. De esos tales sacrificios se agrada a Dios. Y remarco, agradar a Dios, muchas veces no somos perfectos, nos equivocamos, pero una vida que caracteriza al creyente no debe ser caracterizada por obras malas, sino por equivocaciones, pero va en aumento. Agradar a Dios, hermanos, es depender del Espíritu Santo, es vivir en fe, en santidad, en obediencia, en amor. Algunos podrían decir, oye hermano, cuando uno quiere agradar a Dios,
y que la Escritura nos marca cómo debemos hacerlo, cómo nos conviene conducirnos. Todos estos textos que vienen, dice, hermano, es que a veces puede uno exagerar en que uno quiere agradar a Dios. Muchas veces va a ser crítica para otros, pero ¿cómo te la llevas todo el día con los hermanos? Quiero agradar a Dios en la comunión. ¿Cómo siempre vas a la iglesia? ¿Cómo siempre vas a la oración? Pero es lo que nos demanda la Escritura, de obedecer a Dios, de vivir para agradarle a Dios, no para agradarle a los demás, no para agradarle a los hombres. Cuando se dispuso Pablo, ¿saben cómo agradamos a Dios también? Cuando el predicador anuncia la palabra, no para agradar al hombre, no para que estén contentos el público muchas veces, sino agrada a Dios cuando el predicador predica la palabra de Dios, cuando busca agradar a Dios. Niños, jóvenes, hermanos que tienen a sus padres, a Dios le agrada que honremos a nuestros padres. Y de esa manera nosotros debemos conducirnos para agradar a Dios. Y no solamente esto, el texto nos dice, ya saben las cosas que les enseñamos, ya saben cómo deben conducirse y agradar a Dios. Les encargo, hermanos, les ruego y les exhorto que abunden más y más. Que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vean lo que significa esta palabra abundar. Yo me lo imaginaba como un arroyo, hermanos. Un arroyo que uno puede estar en la pradera y ve ese arroyo y ve un pequeño río que va ahí. Una corriente de agua muy pequeña. El abundar, lo que se refiere el apóstol Pablo al decir abunden más y más, es imaginando ese arroyo donde el agua sale, brinca, abunda, sobrepasa, desborda. Esa es la instrucción que se le está dando a los tesalonicenses. Y esa es la instrucción que se nos está dando a nosotros. Que tu servicio, que tu dedicación al Señor, que tu obediencia desborde. A pesar de que los tesalonicenses estaban dando un buen testimonio, se estaban comportando de la mejor manera, el apóstol Pablo les escribe deseando que abunden más y más. Y no solamente es la primera vez que les dice que abunden más y más. Ya se los había dicho acerca del amor fraternal y el amor ágape, el amor hacia el prójimo y el amor hacia los hermanos. Les había dicho que ese amor abundara más y más, desbordara. Les está recordando que no se conformen, que no se dieran el lujo, a pesar de que tenían un buen testimonio, no se den el lujo de dónde están. No se den el lujo de lo que han llegado a ser. Algunos han pensado y han dicho, pues yo ya tengo tantos años en la iglesia, yo ya tengo tantos años en el camino del Señor, que yo ya hice muchas cosas. Es un llamado para que nuestra manera de conducirnos, para que el agradar a Dios abunde más y más. No podemos quedarnos estancados donde estamos, solamente en esta silla, hermanos. No podemos conformarnos a solamente venir a la iglesia, escuchar la palabra y seguir nuestra rutina en la semana, sin hacer nada, y viene el otro domingo y escucho la palabra otra vez, voy a la oración, porque muchas veces esto lo podemos hacer como rutina. A eso no le agrada a Dios. No puedo decir que a Dios le agrada que yo venga, que pues tengo que ir a la iglesia porque pues tengo que venir, ¿no? No tengo que ir a la oración porque pues tenemos que orar. No voy a leer la palabra porque digo, pues tenemos que leer la palabra. Pero de esa manera, en ese sentido de, es que tenemos que hacerlo.
No con ese sentido de agradar a Dios. No con ese Señor, es verdad, a veces batallamos, tenemos nuestra carne. Hablábamos de los enemigos espirituales que tenemos, que es el mundo, Satanás y nuestra propia carne, la cual a veces luchamos. No tenemos el deseo de leer la palabra muchas veces, no tenemos el deseo de venir a la iglesia, no tenemos el deseo de saludar al prójimo, pero es cuando nosotros podemos decir: Señor, a pesar de estas luchas, yo sé que es una lucha, Señor, ayúdame a hacerlo, porque quiero agradarte. No porque solamente lo tengo que hacer, sino porque quiero agradarte. No podemos quedarnos cómodos, como la lectura que ponía nuestro hermano Adán. No podemos estar cómodos, no podemos estar conformes. El tomar la cruz exige esfuerzo. Esto significa que al momento que nos pide el Señor, hermanos, a nosotros, eso significa que abundar más y más. La madurez cristiana nunca es terminado de este lado de la eternidad. No importa qué tan lejos haya llegado un cristiano en amor, en santidad, la exhortación es que aún podemos abundar más y más. Podemos abundar más y más. No, hermano, es que pues yo soy buena persona, yo no hago problemas a nadie, yo no tengo ningún problema. Si le preguntas a alguien de mí, ¿qué pueda decir? ¿Conoces a fulano de tal? Ah, sí, esa persona es una persona que no se mete con nadie, es una persona que no tiene problemas. Pues no tiene problemas porque ni siquiera sale de su casa. Pero el momento que el Señor nos exhorta a abundar más, que otros puedan decir: ah, esa persona anda buscando a quien servir. Esa persona está atenta a las necesidades de los demás. No solamente no se trata que no digan nada malo de nosotros, sino que puedan decir algo bueno. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y es esa obra, pues roguemos al Señor que nos ayude, que podamos vencer esos ídolos, que podamos derrotar esa apatía, hermanos, para seguir abundando más y más, para buscar agradar a Dios, para buscar agradar a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestra meta, Él es nuestro ejemplo. Si Cristo no hubiese buscado agradar a Dios, tal vez esta semana no estuviésemos aquí sentados hablando. Pero nuestro Señor Jesucristo no buscó agradarse a sí mismo, sino que buscó agradar a su Padre, que se despojó a sí mismo y vino para estar entre los hombres y morir en la cruz por causa de nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Jesucristo dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La meta, hermanos, es parecernos a Jesucristo. Y en este lado de la eternidad no llegaremos a la perfección, pero debemos buscar abundar más y más en estas buenas obras. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Siendo el apóstol Pablo, tanta carrera que tenía por delante, tanto que había recorrido, tanto que había sufrido, que nos predicaba acerca de Filipenses. No es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo hacia adelante. Así debemos proseguir nosotros y abundar más y más en la manera en que nos conducimos para agradar a Dios. Que nuestra vida busque agradar a Dios, porque esa es la meta del cristiano. Damos gracias a Dios por su palabra.